Bien, chicos, entonces se está observando correctamente y también se escucha el audio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo conforme entonces? Ya. Bien, chicos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, la cual corresponde a los metrados en edificaciones, pero específicamente en las obras de concreto armado. Como ustedes comprenderán, estas partidas referente a lo que es concreto armado, son realmente complejas, pero un poquito teniendo la consideración que el tiempo es corto, que es hora y media, he considerado abordar dos partidas, columnas y vigas. Bien, dentro de lo que son las partidas de concreto armado, el reglamento nos indica que estas partidas están dentro del bloque estructuras, no se olviden, está dentro de estructuras y considera a todas aquellas partidas que están constituidas con concreto o con, digamos, con el concreto con la adición de una armadura de acero. De ahí nace el nombre de concreto armado. Bien, entonces las partidas referenciadas a las obras de concreto armado son todas aquellas que están constituidas por concreto y la incorporación de acero. De ahí que sus partidas específicas, es decir, las de cuarto orden, son estas tres que se está evidenciando: concreto con esta unidad de metros cúbicos, encofrado y desencofrado con la unidad de medida de metros cuadrados, y la armadura de acero o acero nada más con la unidad de medida kilogramos. Es decir, que cada vez que ustedes aborden el metrado de una partida que está tipificada como concreto armado, pues tienen que considerar tres partidas específicas: concreto, encofrado y desencofrado y acero. Bien, cada una con sus unidades que le correspondan, como ya se ha mencionado, ¿no? Que son reglamentarias, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Bien, referente a a los elementos estructurales que se va a analizar, vamos a entender que estos van a ser para este contexto de una edificación de albañilería confinada, ¿no? Las cuales, como ustedes han visto, bueno, de pronto son cuatro típicas: columnas, vigas, escaleras y losas, ¿no? Todas las partidas de concreto armado tienen estas tres partidas en específico, pero una de estas que son para el tema de losas se adicionan los bloques o ladrillos huecos. Bien, pero bueno, vamos a ver hoy día solamente dos, porque bueno, el tiempo no nos da para más partidas. Cuando hablamos de la partida columnas, ¿ya? De acuerdo a lo que es el reglamento de metrados, entendemos que son aquellas partidas que son verticales y que son puntuales, ¿no? Donde estas van a tener unas consideraciones en cuanto a la toma de sus alturas, ¿bien? Por ejemplo, es aquí donde deberíamos de saber cuáles son estos tipos de edificaciones, ¿no? Por ejemplo, si mi edificación es de albañilería confinada, pues la altura de su columna va a ser de la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Si su edificación es aporticada, la altura de la columna será parte superior de la zapata y parte superior de la losa, ¿no? Y la altura del segundo piso será parte superior de la losa hasta parte superior de la losa. Bien, eso es importante que ustedes lo sepan para que también puedan interiorizar que dependiendo del tipo de edificación, ciertas partidas también pues van a direccionarse en función, sobre todo en este caso, a la determinación de sus alturas. Entonces, un punto importante referente a a las columnas es la altura, ¿no? Acá tenemos el nivel techo sin terminar más 3.025, ¿no? Ahí tenemos el punto, nivel techo sin terminar más 3.025. Luego de eso, tenemos nosotros el nivel fondo de cimentación, ¿no? Ahora, sabemos que todos los niveles se miden a partir de 0,0, ¿no? Si yo ya tengo que mi nivel fondo de cimentación
es 1,10 y la altura del cimiento es 80, entonces entenderé que desde el nivel cero hasta la parte superior del cimiento es 30 centímetros, dando un total de 1,10. Ahora, como ya les decía acá, con respecto al nivel techo sin terminar es 3,025. Entonces entenderemos también que desde el nivel cero hasta este nivel techo sin terminar es 3,025. Si la altura de la viga es 0,20, entonces la distancia que queda de la parte inferior de la viga hasta el nivel 00 es 2,825. Bien. Y luego, en cuanto a la altura de la columna, bueno, como ya sabemos que esto es una edificación de albañilería confinada, será de la parte superior del cimiento corrido, ¿sí? Como está acá, hasta la parte inferior de la viga. Será el H y su C, que es 2,825 más 0,30, haciendo un total de mi altura de columna de 3,125. Esto es un dato importante que ustedes tienen que hallar al momento de metrar la partida columnas. Ya es importante que ustedes lo determinen porque muchas veces colocamos datos al azar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando recibí un expediente, muchos también me decían, ingeniera, la altura de mi columna es 3,025, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Hay que todavía determinarlo y entender que esto va a ir variando en función a su tipo de edificación. Bien, como en este caso se está haciendo. Ahora, ustedes saben si nosotros queremos empezar a metrar, pues hay un proceso que seguir. Metrados es realmente fácil, solo es cuestión de práctica y es cuestión que ustedes establezcan, vamos a decir, esa secuencia que tienen que seguir para poder obtener estos valores. Como ya lo hemos venido mencionando en diferentes partidas, ¿no? Estos van a considerarse en función a que primero usted haga sus esquemas, ¿ok? Primer paso, ¿no? Primer paso. Habíamos indicado que usted determine las unidades de... Bien, entonces decíamos que los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, este, va a tener que considerarse la unidad de medida de esta partida. Como ustedes han visto, esta partida es reglamentaria, ¿no? Esta partida, su unidad de medida ya está establecida, o sea, yo no tengo por qué inventar nada, ni tampoco, pues, copiar tal vez otro expediente, ¿no? Porque yo sé que según reglamento, en cuanto a una edificación, esta partida, su unidad de medida es metro cúbico. Eso es lo primero que tenemos que empezar a ordenarnos cuando nosotros hacemos metrado. Unidad de medida. Bien, como se trata del concreto, bueno, este es metro cúbico. Luego de esos, estos metros cúbicos implican tres dimensiones: altura, ancho y largo. Altura, ancho y largo. Entonces, respecto a eso, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y de dónde sacaré el alto, no? ¿Y de dónde sacaré el ancho y largo de mi columna? Entonces sabemos que ancho y largo van a ser sacados de su sección, ¿ya? Bien, entonces le decía que respecto a lo que es el tema de ancho y largo, lo voy a ver en la sección de la columna, ¿no es cierto? A ver, ¿no están escuchando, chicos? ¿Se escucha, chicos? A ver, confírmeme si me escuchan. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ya. Entonces le decía que el ancho y largo
¿no? De esa columna la vamos a obtener de la sección, ¿ya? Lo vamos a obtener de la sección. Y en cuanto a la altura, lo vamos a obtener de su corte, ¿ya? Entonces, eh, en cuanto a eso, hay un punto importante aquí. Si bien es cierto, ustedes ya saben cuánto es la sección de una columna, eso está perfecto, ¿ya? Tienen la sección de una columna, que acá para el proyecto es de 25 por 25. Ya hemos determinado la altura también, que es de 3.125. O sea, ya tenemos los datos. ¿M? Entonces, lo que aquí hay que agregarle al metrado de columnas es el esquema de columnas. ¿Por qué, ingeniera, si yo ya sé cuál es la sección y cuál es la altura? Porque en tu esquema vas a poder saber cuántas columnas tienes, que eso de pronto te diría, ingeniera, pero no necesito hacer esquema para saber el número de columnas. Bien, eso tiene razón. Pero aparte de eso, necesito hacer mi esquema porque necesito identificar qué columnas están indentando de una forma y qué partidas están indentando de otra forma con respecto a su muro. Porque recuerden que están en una edificación de albañilería confinada. Y entonces en una edificación de albañilería confinada, este, yo voy a tener que considerar ese volumen de dentado, si es que he empleado la conexión dentada, ¿no? Entonces no es solo que usted me diga cuántas columnas y su altura, sino es saber también cómo endenta, porque el reglamento dice que al volumen del concreto de columnas hay que adicionarle ese volumen de concreto por el endentado que ingresa al endentado. Y entonces así vamos a tener nosotros que considerar este esquema donde ustedes están viendo que identificamos cuáles son esas columnas que están indentando de una forma única, que por ejemplo las esquineras perimetrales son las de color rojo, que esas se están indentando igual, ¿no? De una sola forma. Luego tenemos la de color azul, que está en la parte central. Luego la de color magenta, que son las que están en ambos lados, ¿no? Y la de color verde. Entonces yo les he puesto ya con colores para poder un poco identificarlas como endentan, ¿no? Como es su forma de conexión. Porque en albañilería sí cuenta y bastante. De pronto si estuvieran en un aporticado tal vez no. Pero acá en albañilería confinada, donde sabemos que primero se levantan los muros y luego las columnas son las que endentamos o las que conectamos, entonces sí, sí amerita que se sepa. Ahora, como ya les mencionaba, y por acá el reglamento en cuanto a concreto nos dice bien claro, ¿no? Que vamos en lo que es concreto en columnas, vamos a adicionar ese volumen de endentado. Es claro, el reglamento lo establece así. Entonces, eso hace preciso que ustedes sepan cómo voy a meter la partida, pues, o cómo lo voy a poner por arriba, sino que esto un poquito me dificulta. Ya, voy a tener que considerar este volumen de dentado. Esta formulita, miren, no la van a encontrar si usted me dice, ingeniero, eso está en el reglamento, ¿de dónde lo puedo sacar? Pues no está el reglamento solamente te dice, calcúlame el volumen de dentado, tú ve cómo lo haces, pero te dice que adiciones ese volumen de dentado a tu volumen del concreto columna. Esto solamente está en mi libro de metrados, porque realmente no he visto que en otro, digamos, bibliografía lo cuantifique. Y lo que sí he visto muchas veces que en los expedientes técnicos no lo toman ni siquiera en cuenta, ¿no? Entonces yo lo he cuantificado. Entonces, ¿cómo funciona esta formulita para cuantificar el endentado? Primero tengo que tener el número de columnas, ¿ya? Que acá ustedes cuando hemos estado aquí en el esquema, pues saben que hay, por ejemplo, 12 columnas, ¿bien? Entonces 12 columnas. O de pronto tendremos que clasificarlas en función a su tipología. Vamos a suponer que quiero metrar esta columna que está acá solita al centro, ¿no? Entonces el número de columnas sería 1 por 0.05, que es este anchito, ¿no? O sea, lo que quiero acá, miren chicos, que quiero que un poquito se trate de entender, que yo al final lo que quiero es cuantificar este prisma que lo vemos acá en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el endentado es así, como está viéndose en la fotito. El endentado queda así, las muelitas, de esta manera. Las muelitas van a quedar a ambos lados. Entonces, y estas muelitas que sobresalen del ancho efectivo de las columnas son las que van a amarrar y son las que endentan al muro de albañilería.
Es ahí donde la columna deja de ser columna y se convierte en un solo elemento, ¿no? Pasa a ser monolítico por este tema del endentado. Entonces, lo que yo acá voy a hacer es, digamos, a las medidas normales que tiene esta columna, que es de 25 por 25, voy a adicionar estos dientecitos, ¿no? ¿Y yo qué hago? Voy a hacer como que un artificio, ¿no? Este dientecito que está en el lado derecho lo paso al lado izquierdo, el que está al derecho lo paso al izquierdo, el que está al derecho lo paso al izquierdo, y así sucesivamente, hasta que tenga este prisma. Este prisma que tiene un ancho de 0,05, ¿bien? Por una altura de muro, porque solamente está indentando en la altura de muro, que es 2,575, por este anchito que, bueno, la norma dice que máximo 0,05, y por el espesor del muro, ¿verdad? Que eso va a depender de su aparejo. Hay muros que son de aparejo de cabeza, son más anchos, 25, y hay otros que son más angostos, de soga, 15. ¿Ya? Entonces eso es lo que se trata de hacer. Y cuando lo llevo a la fórmula, que digo número de columnas, bueno, vamos a suponer que es uno, por 0,05 por 2,575, que es la altura, por el ancho, ¿no? 0,15 puede ser o 0,25, depende de la pareja y del aparejo, y por un factor. Ese factor, ¿quién te lo determina? Ese factor te lo determina cómo está posicionada tu columna. Si tu columna está metida en el muro, es decir, está, en este caso, pues, teniéndose esa correspondencia, pues el factor va a ser uno. Pero si, por ejemplo, está en toda una esquina donde no hay correspondencia, en donde no hay otro lado del muro que le dé a esos dientecitos para que se forme el prisma completo, entonces el factor es 0,5. Bien, entonces de esa manera es como yo al volumen, ¿no? Que se tiene, al volumen de concreto de columnas, que es 25 por 25 por 12 columnas por 3,125. O sea, el volumen de una columnita es 25 por 25 por altura, ¿verdad? Es sección por altura, o sea, 25 por 25 por 3,125. Ese es el volumen de una columna. Pero nosotros estamos teniendo, de acuerdo a mi esquema, 12 columnas. Bien, entonces las multiplicamos por 12 y esto es el volumen de mi concreto en columnas sin endentado. Pero recuerden que el reglamento nos dice que a este volumen, si es que tú estás en albañilería, tienes que adicionar, si es que has empleado esa técnica del endentado entre columna y muro, tienes que adicionar ese volumen, por lo tienes, mejor dicho, te dice que cuantificar. No puedes solamente ejecutarlo, sino que tienes que cuantificarlo, ¿no? Entonces, para cuantificarlo es ahí donde hacemos este detalle, chicos. Bien, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en las columnas de color rojito, de que están encerradas con color rojo, el muro no está endentando, ¿no? Si bien es cierto, vemos un muro vertical y un muro horizontal, y usted diría, ingeniera, pero igual hay correspondencia, solo que uno está horizontal y el otro vertical. Pero no es así, no tienen correspondencia. ¿Por qué? Porque el muro del eje uno es de soga y el muro del eje A es de cabeza. Entonces, como son diferentes anchos, no podrían tener correspondencia. Entonces, cada uno se trabajará individual, como está aquí en el Excel, ¿no? En la planilla. Tenemos el eje AA, ¿sí? Entre los ejes uno y 4, ¿no? Y ahí se ha trabajado solito, ¿no? Eje vertical solo y eje horizontal solo. El eje vertical es 25 de ancho y el eje horizontal 0,15. Entonces, chicos, acá, y como también está aquí en el Excel, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en cuanto al concreto, ¿no? En cuanto al concreto del endentado, como le digo, esta es la formulita que se está empleando. Entonces, estamos ahora trabajando con las columnas esquineras perimetrales, que son las columnas que están de color rojito, ¿no? Entonces, estas columnas están en los ejes A y CC con intersección de los ejes uno y 4, ¿no? Entonces, el eje, vamos acá, el eje Y, ¿sí? Es el eje A, y el eje X es el eje uno y 4. Bien, entonces el eje Y no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque vemos que no tiene la forma de poder darle el otro dientecito, formarse el prisma, ¿no? Está así.
como que de un lado nada más. Bien, entonces en ese caso su factor va a ser 0,5. Aquí está, ¿no? Va a ser 0,5 en el eje y en el eje X también 0,5. Entonces, cuando vamos a calcular el endentado del eje Y, chicos, va a ser 4 columnas. ¿Por qué? ¿Por qué 4, ingeniera? Porque es 1, 2, 3, ¿no? 3 y 4, las que están encerradas con color rojo, 4. Entonces, el factor del eje Y, en cuanto al eje Y vertical, el eje Y, es también 0,5, porque no hay correspondencia. El factor del eje Y, como vemos, el ancho es 0,25 y la altura de muro es 2,575 y a eso se multiplica por 0,05, que es ese valor ya fijo que la norma indica que se tiene que dar de esa, digamos, medida saliente de la columna, ¿sí? Ahí en el estado acorte más dimensión, bueno, ya. Y luego en el eje X, que es en este caso el horizontal, en el eje X, vemos 4, ¿no? En el eje X son 1, 2, 3, 4. 4, su factor también es 0,5, el ancho es de 0,15, la altura de muro es 2,575 y bueno, este es el valor, ¿no? En multiplicación de todas las columnas por 0,05, que en este caso es el valor también fijo que tenemos de esa unidad saliente. ¿Ok? Entonces así, jóvenes, se van a hacer para todas las demás, ¿no? Para este de color, por ejemplo, azul que está acá, vemos que en el eje horizontal, uno, sí, no, sí hay correspondencia. Y en el eje Y, que es el B, no hay correspondencia. Entonces, cuando vamos acá al Excel, vemos que en el eje X sí hay correspondencia, porque de este lado va a pasar al otro lado. Entonces, el factor se hace 1. Y del eje Y vemos que no hay correspondencia. Entonces aquí el factor sería solo 0,5, ¿no? Luego, los anchos, bueno, en el caso del eje X es 0,15 porque es de soga y el alto es 2,575, ¿no? Y eso se multiplica por ese anchito de la molita que está saliendo de la columna, que es 0,05. Bien. Y luego tenemos acá también cantidad 1, factor 0,5, porque solamente está dentando un lado. El ancho total es 0,25, la altura es 2,575 y este es el metrado. Bien. Y lo que se trata aquí es de calcular, vuelvo a repetir las molitas, porque lo que hemos calculado aquí es la medidas efectivas de las columnas, ¿no? Sin el endentado. Entonces, sí, chicos, se van a ir determinando todos estos endentados, ¿no? Por ejemplo, estos ya son de las columnas perimetrales, ¿no? Las que están aquí. Igual acá va a endentar en el eje vertical, si endenta el factor es 1, porque acá sí hay correspondencia, pero en el eje X, ¿ya? No hay correspondencia, por lo tanto, y el factor es de 0,5, ¿ya? Y luego todo se hace todo el proceso, ¿ya? Bien, entonces, no sé si se entendió, chicos, el tema del endentado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, luego, mire, sumo, acá está detalle cómo se hace igual bajo el mismo escenario que les he indicado. Sumo todos los volúmenes, sumamos, y ese volumen, mire, me sale 0,39, nada despreciable, casi medio cubo, imagínense, ¿no? Casi medio cubo, que muchas veces en obra dicen, no, se desperdicia, es ahí donde nos falta muchas veces también el material. Entonces, 0,39 se suma a 2,34 y nos sale un volumen total del concreto en columnas de 2,73. Bien, de 2,73. Por lo tanto, cuando yo voy a acá, bueno, he cuantificado, ahí está el valor de 2,73. Bien, entonces, lo que voy a hacer luego del metrado es también hacer mi cuantificación unitaria.
¿no? Cuantificación unitaria de materiales. Para eso necesito tener mi aporte unitario y mi metrado de la partida. Bien, entonces la tablita de cuantificación unitaria, es decir, tu aporte por un cubo, deberías de considerarlo en función a tu diseño de mezcla. Pero en este caso, que es un tema, vamos a decir, pues, eh, académico, de una conferencia, yo lo voy a obtener a través de las tablitas de cuantificación unitaria que me da Capeco. ¿M? Capeco me dice, en este caso, toma como referencia esta tablita de cuantificaciones en función a las diferentes resistencias, solamente como referencia, no significa que esto va a reemplazar de ninguna forma un diseño de mezcla, solamente como referencia, ¿no? Es lo que nos dice pues Capeco. En este caso, que es una conferencia y necesito explicar de dónde sacar los materiales por cada metro cúbico, me sirve. Entonces, en esta tablita me dice que por cada metro cúbico de concreto que yo necesite fabricar, de resistencia 210 kilos centímetros cuadrados, con esta dosificación de 1,22, pues esta es la cantidad de materiales: 9,73 bolsas de cemento, 0,52 metros cúbicos de arena, 0,53 metros cúbicos de piedra y 0,186 metros cúbicos de agua. Todo eso para un metro cúbico de concreto. Mi metrado de la partida es de 2,73 metros cúbicos. Por lo tanto, necesitaré, ¿no? 9,73 por 2,73, ¿verdad? Y por el porcentaje de desperdicio, que es 1,05, haciendo un total de 28 bolsas de cemento, por ejemplo, ¿no? Donde se incorpora ese porcentaje de desperdicio. Luego, en cuanto a la arena gruesa, ¿no? Tengo 0,52 por 2,73 por 1,05, luego 0,53 por 2,73 por 1,05 y luego 0,186 por 2,73 por 1,05. Bien, esa es la cantidad total de materiales en donde se está incluyendo ese porcentaje de desperdicio. Bien, luego pasamos a la partida encofrado. Encofrado en columna, encofrado y desencofrado en columna. Entonces, esta partida, la norma nos indica que se va a metrar en metros cuadrados, lo cual implica un perímetro tanto exterior como interior por la altura. Tomemos en cuenta que la norma también refiere claramente que en esa medida que usted toma, ¿no? En ese perímetro que usted va a considerar tanto exterior como interior, necesita identificar que estas medidas estén en efectivo contacto con el concreto. Yo no puedo considerar dentro de la dimensión exterior e interior, yo no puedo considerar medidas que estén, digamos, no en contacto con el concreto. Tiene que estar en contacto con el concreto, ¿ya? Entonces, eh, para ello vamos a nosotros a identificar esto. Si ustedes ven que dentro de esta medida no está tocando la madera de ese encofrado con el concreto, no se considera. ¿Ya? Ya, entonces, ya, entonces, y obviamente por el número de columnas, ¿ya? De igual manera hay que identificar en dónde está indentando y dónde no está indentando, ¿no? En este caso, como es una partida que pertenece a una edificación de albañilería confinada y sabiendo que hemos empleado una conexión dentada, entonces tenemos también que considerar ese encofrado con esa medida, pues para ese dientecito, ¿no? Porque no es que sea solo 25, que es la columna, ¿no? Sino que hay una distancia más para ese dientecito que también tiene que ir la madera, ¿no? El encofrado. Entonces, recuerden la palabra clave en encofrado que nos dice que en esas dimensiones que ustedes consideran para obtener ese metrado, se tiene que considerar aquella dimensión que esté en efectivo contacto con el concreto, efectivo contacto con el concreto. Entonces ya tenemos aquí el esquema donde se ha identificado, ¿ya? Donde se ha identificado
esas columnas que están endentando de una manera y diferenciándose de las otras, ¿ok? Luego, acá decimos, los encofrados dependerán de las siguientes características. ¿De qué depende mi encofrado o mi metrado, ¿no? Que yo voy a tener que considerar? Depende del tipo de edificación, porque si yo hablo de una edificación aporticada, vemos que el perímetro son los cuatro lados, ¿no? En cambio, si es una albañilería, tú tienes que ver cómo está posicionada la columna respecto al muro, y es ahí donde dice, ah, bueno, solo dos caras, o tal vez dos Ls, o tal vez, no sé, tres lados, dependerá, ¿no? Cómo va a conectarse o cómo está conectada la columna respecto al muro. También depende del ancho del muro. También depende del ancho del muro, ¿no? También depende del ancho del muro, o sea, del tipo de aparejo, porque puede ser que haya pintos, como que puede ser que no haya pintos. ¿Bien? Ahora, tengo aquí esta planilla de encofrado y desencofrado, ¿ya? De encofrado y desencofrado de columnas, sin endentado. Entonces, si ustedes van a considerar sin endentado, significa que, recuerdo un poquito, más o menos el gráfico del esquema, donde ahí yo identifico, ¿no? Ahí yo identifico las columnas, ¿no? Este es mi esquema, donde yo identifico las columnas, ¿ya? Entonces hay cuatro esquineras, hay dos intermedias perimetrales, hay dos intermedias centrales, ¿no? Y así, eso hay que identificarlo. Entonces, en cuanto a las columnas esquineras, es decir, a las que están de color rojo, chicos, ya cuando no hay endentado, entonces yo voy a decir el perímetro, ¿no? Entonces ustedes, acá por ejemplo, en estas esquinas, como también se tiene acá, ¿qué vamos a hacer? Si el ancho acá es 25, o sea, todo lo que está acá con negrito, ese cuadradito negrito es su columna, que es de 25 por 25. Entonces son cuatro columnas, ¿no? Cantidad son cuatro. Estamos hablando de las columnas que están en los ejes AA y CC con intersección de los ejes 1 y 4, ¿no? Es decir, estas que están acá, ¿no? Cerradas con color rojito, ¿ya? Cuatro. En el perímetro sabemos que el perímetro exterior será 25 más 25, 50. Y lo que está adentro será 25 es toda la columna, pero menos 15, que es ya el ancho del muro que está ocupado, me queda 10, ¿no? Haciendo un total de 60. Y el alto es 3.125, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos cantidad por perímetro por alto, me da 7.50 metros cuadrados. Ahora, dentro de lo que es la columna central superior, eh, entre el eje BB y el eje 1,1, pues tenemos solamente una cantidad, ¿verdad? Cantidad 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 1. En cuanto al perímetro, vemos que la parte que está ahí arriba es 0.25 y las partes internas sería 0.25 menos 15, que queda 10, 0.25 menos 15, 10. 10 más 10, 20, más 25 que está acá, 45, ¿no? Y se multiplica por la altura de columna. Luego en las que están en la parte central, perimetral, que salen de color magenta, ¿no? También, aquí está el detalle, ¿no? Sería en la parte exterior, el perímetro en el exterior es 0.25, nada más, porque las columnas, recuerden, es de 25 por 25. Entonces acá no se pueden cofrar los cuatro lados, porque es albañilería confinada. Aquí levanté primero el muro y luego voy a hacer concreto y columna. Entonces, en la parte transversal ya están los muros, ¿verdad? Yo solamente voy a encofrar la parte vertical y ese perímetro exterior es de 0.25. Y el perímetro interior es 25 menos 15, 10. 25 más 10, 35. Y la altura sigue siendo la misma, 3.125. ¿Ya? Ahora, en las columnas centrales intermedias, ¿ya? Que son las que están aquí, entonces aquí vamos a considerar también, en la parte transversal no puedes tú encofrar porque ahí está el muro, tengo que encofrar los verticales, ¿no? Laterales. Entonces, en el perímetro exterior, ¿ya? Eh, es 25 y en el perímetro interior 25, o en el lado izquierdo 25 y en el lado derecho 25, ¿no? 25 más 25, 50. 50 por 3.125, que es la altura.
Y finalmente la columna central inferior, que es la que está en la parte de abajo, sería uno, 2, 3 lados, ¿no? Sería 3 lados, em, o vamos a decir en la parte exterior 0,25 y la parte interior 25 más 25, 50. 75 por 3,125, ¿no? Y eso me da un valor de 2,34, ¿no? Ahora sumo todos los parciales, chicos, y me da un valor. Este valor es el metrado, que es lo que justamente acá se tiene, ¿no? Este valor que ustedes ven acá, 18,75, ese es el metrado total de la partida. ¿Qué significa? Que la partida, que la partida tiene un, digamos, ¿cuánto de esta partida tenemos? 18,75. Entonces el metrado, esa cantidad que ustedes están viendo ahí, representa representa la cantidad de la partida. Representa cuánto de esta actividad, cuánto de esta partida tengo por ejecutar. Acá te está diciendo que tienes por ejecutar 18,75 metros cuadrados de encofrado y desencofrado en columnas, sin endentado, ¿ya? Cuando queremos endentar, chicos, ¿ya? Cuando queremos endentar, recuerden que ahí ustedes tienen que añadir esa medida de las muelitas, ¿no? Recuerden las muelitas. Ustedes por acá, cuando habíamos hecho, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Ya, entonces recuerden que estos 5 centímetros, ya que están considerándose acá, ya. Entonces recuerde, chico, recuerde que esos 5 centímetros que se están considerando aquí, ¿no? Estos 5 centímetros, ya que se están considerando aquí, es el mismo que se está considerando aquí, ¿no? ¿Ya? Que se está considerando ahí. Ese es los 5 centímetros, chicos, ¿ya? Entonces, cuando yo encofro, obviamente los 25 son efectivos nada más, pero la molita, entonces tengo que encofrar 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de ese otro lado, ¿no? Que son los que se están considerando aquí, ¿ok? 5 de este lado y 5 de este lado son los que se está representando aquí. Entonces, igual, voy a tener 4 columnas, eso no cambia. Si acá tu perímetro exterior era 60, entonces ahora, ¿cuál va a ser? Va a ser acá 25 más 5, 30. 25 más 5, 30. Y son 60, ¿no? Y luego 15, ¿no? Porque es 25 menos 15, 10. 10 más 5, 15, ¿no? Y vuelta 5 del otro ladito también tenemos que colocar la madera, ¿no? Entonces sería 80 en total, ¿no? 60 que es la efectiva y acá tenemos 5 más 5, 10 y acá 5 y 5, 10 son 20. 60 más 20, 80. Y el alto es 3,125, ¿ya? Luego tenemos la columna central superior. En esta columna central superior tenemos el eje BB entre los ejes 1, 1, ¿no? Que es la de color azul, la que se está, en este caso, la que se están referenciando acá, ¿no? La de color azul, ¿ya? Entonces acá vamos a tener a nuestro valor que ya hemos trabajado, que es 45. Vamos a sumar 5 más 5, 10. 5 más 5, 10. Y 5 más 5 acá, 10 más. O sea, 45 más 30, 75 por toda la altura. Luego tenemos las columnas perimetrales derecha e izquierda, ¿no? De igual manera, tenemos acá 25, ¿ya? 25, que ya es, bueno, o 35, ¿no? Era 25 más 10, 35. 5 más 5, 10. Acá 5 más 5, 10. Y acá 5 más 5, 10, ¿no? Y ahí está 65, por esa altura de 3,125. Luego acá de igual manera, ¿no? Tenemos acá 50, que era 25 más 25, son 50. 5 más 5, 10. 5 más 5, 10 más. Ahí son 70.
¿ya? Y acá sería este 75 más 5 más 5 10, ¿no? Sería 85, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos hallado esa, ese metrado del endentado, o ese, digamos, este metrado del encofrado con endentado, 27,50, ¿no? ¿Cuánto era sin endentado? 18,75. Y con endentado, 27,50 metros cuadrados. Ahora, recuerden que algo que podemos hacer rápidamente, a partir de este valor, es la cuantificación de materiales, es hacer mi requerimiento de materiales. Entonces, ese requerimiento de materiales, que también puede hacerse requerimiento de la mano de obra, también puede hacerse requerimiento de mano de obra, pero por ahora estamos abordando el requerimiento solo de materiales. Entonces, recuerde que el requerimiento de materiales va a empezar en función a una cuantificación unitaria, ¿no? A una cuantificación unitaria y al metrado. O sea, el requerimiento de materiales se halla metrado por cuantificación unitaria de esa partida con sus materiales que tengan. Por ejemplo, esta es una tablita que lo he sacado de Capeco, donde me dice la cantidad de materiales que se necesita para poder encofrar 1 metro cuadrado de encofrado de columna típica. Entonces me dice que por cada metro cuadrado de columna, voy a necesitar 5,16 pies cuadrados de madera a tornillo. También voy a necesitar 0,30 kilos de alambre número 8 y voy a necesitar 0,17 kilos de clavo de 3 pulgadas. Ya voy a necesitar de esos materiales. Por lo tanto, yo digo lo siguiente, ¿no? Que mi metrado total es 27,50, ¿ok? Entonces a mi aporte unitario, que es 5,16 pies cuadrados de madera tornillo por metro cuadrado, 0,30 kilos por metro cuadrado y 0,17 kilos por metro cuadrado, a esta cantidad unitaria la voy a multiplicar por el metrado total, ¿no? Y esto me da estas cantidades totales, ¿ya? Entonces la cantidad de materiales, ya incluso habiendo considerado el porcentaje de desperdicio, que es del 10% que en este caso se está considerando para la madera. Bien, ahora vamos rápidamente con la partida pues acero, ¿ya? Respecto a la partida pues acero, ¿ya? ¿Ya? En cuanto a la partida acero, ¿ya? Su unidad de medida es kilogramos. El cómputo del peso de la armadura, nos dice la norma, incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en otros elementos, ¿no? Como por ejemplo en zapatas, en cimientos, corridos, en vigas. Entonces, hay que tomar en cuenta que para la partida cero, yo necesito determinar las longitudes. Si bien es cierto, la unidad de medida de esta partida es kilogramos, pero estos kilogramos los vamos a obtener a partir de las longitudes, ¿no? Entonces, yo tengo que preocuparme en hallar la longitud. Entonces, estas longitudes que voy a considerar en las columnas van a ser en función a la longitud propiamente de la columna, pero también nos dicen las zonas donde va empotrada, incluso considerando los dobleces, considerando los traslapes, todo eso se tiene que considerar en la longitud total. Aquí estamos viendo que en cuanto a una columna, específicamente en lo que es acero, se constituye por un acero longitudinal y por un acero transversal. El acero longitudinal es el vertical y el acero transversal es el horizontal, los famosos estribos. Entonces tengo que sumar las dos cantidades para finalmente tener los kilogramos pues totales. En esta imagen podemos observar lo que es de color rojo, son los aceros longitudinales, y lo que es de color azul son los aceros transversales, ¿ok? Son los aceros transversales. Entonces, en cuanto a ello, indicarles que primero vamos a hallar las longitudes, ¿correcto? Bien, una vez que ya hemos hallado las longitudes totales, vamos a identificar esa longitud en función a los diámetros de las varillas. Una vez que ya hemos identificado las longitudes de los aceros en función a su diámetro, estas van a ser multiplicadas por los pesos nominales.
que también está en función al diámetro de la varilla. Bien, entonces algunos datos importantes, por ejemplo, que se tienen que también tomar en cuenta en el acero, los recubrimientos, ¿no? Según la norma 060, acero estructural, estos son los diferentes recubrimientos que se tienen por cada uno de estos elementos, ¿no? También la longitud de dobleces se van a tener que considerar para poder nosotros ir contabilizando esta longitud, ¿no? Tanto para doblar bastones, que son de los aceros longitudinales, como en esta imagen, así como de los estribos, ¿no? Bueno, acá también en cuanto a los empalmes o traslapes, que todos esos datos o detalles van a estar en sus planos, ¿no? Pero que de pronto también siempre hay que tener la referencia de sus normativas vigentes, ¿bien? Entonces acá tenemos igual un manual de aceros Arequipas, donde me indica estos empalmes que se tienen. Este es un empalme tipo A que va al centro y alternado, que es lo ideal. Em, este es un detalle ya para empezar el metrado, el detalle del acero en columnas, considerando mi acero longitudinal, que es el vertical, y el acero transversal. Bien, acá tenemos nosotros, para ya empezar a metrar, tenemos que considerar estas longitudes de los aceros longitudinales y estos aceros transversales que son los de color azul. Recuerden que la contabilidad de los dos parámetros, tanto acero longitudinal como acero transversal. Bien, en cuanto al acero longitudinal, ¿no? En cuanto al acero longitudinal, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Del gráfico A tendremos acero, longitud del acero longitudinal, ¿no? Longitud del acero longitudinal. Este es mi detalle de mi columna, ¿ya? Entonces yo voy a sumar, por ejemplo, esta doblez que está acá es de 0,25. Así está en el plano, ¿no? Que ya ustedes saben que el metrador va a considerar las medidas que están en los planos. Obviamente teniéndose también que la norma nos indica, pero este ya es tema de diseño, ¿no? Entonces usted como metrador no va a cambiar el diseño, pero sí evaluar y ver si hay algo extraño, obviamente hacer la consulta, porque no voy a considerar pues cosas que no tienen sentido tal vez. Entonces el doblez acá es de 0,25, ¿ok? Ahora todo digamos, la altura del cimiento es 0,80, pero el recubrimiento que se está considerando acá es 0,10, entonces 80 menos 10, 70. Entonces esta medida que va empotrada en el cimiento es por 0,70. Luego, desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga es 3,125. Y luego tenemos toda la altura 0,20 menos 0,025, me sale los 0,175, ¿no? Que es la medida que va empotrada en la viga. Y luego el doblez, que es de 0,25, ¿no? Entonces, como es una columna que tiene cuatro varillas y las cuatro varillas tienen el mismo detalle, entonces decimos que para una columna se necesita cuatro varillas, donde cada varilla va a tener una longitud de 4,5 metros. Por lo tanto, decimos que para una columna se necesita 18 metros lineales, cuyo diámetro de ese acero es de media pulgada. Por lo general, los elementos verticales de confinamiento llevan cuatro varillas de media pulgada. En base a esta información, calcularemos la cantidad de acero longitudinal. Entonces ya tenemos un dato, que por cada columna ingresan 18 metros lineales. Bien, en cuanto al acero transversal, el metrado que se va a hacer en los estribos según la columna va a ser igual longitud de un estribo por la cantidad de los estribos. La longitud de un estribo, ¿cómo se halla? Lo puedes hacer considerando la parte interna, es decir, acá 21 por 4 más 0,07 por 2 y me da 0,98, o lo puedes considerar 0,25 por 4 y me da 1 metro. Entonces, la regla práctica nos indica que la longitud de un estribo es de 1 metro. Ahora, ya sé que es 1 metro la longitud de un estribo. ¿Qué me falta? La cantidad de estribos. Y esta cantidad de estribos lo voy a hallar en función de estas alturas de estribamiento. En una columna, la altura de estribamiento se da desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Esa es la altura que nosotros vamos a hacer el estribamiento, ¿no? Entonces, en este sentido,
pues tengo dos puntos. Punto de inicio, parte superior del cimiento corrido y parte final, digamos, la parte inferior de la viga, ¿no? Entonces, mi detalle es que un estribo vaya a 5, 3 a 10 y el resto a 20. Entonces, este es mi cero, por decir, ¿no? Entonces, 1 a 5, ahí está. 1, 2, 3 a 10, ahí está. Igual acá, 1 a 5 y 1, 2, 3 a 10. Y el resto, o sea, lo que me queda es 2,425, lo que me queda se va a dividir entre 20. Entonces, 2,425 entre 0,20 me da 12 espacios, menos 1 me da 11 estribos. Bien, entonces acá vemos ese detalle que tenemos 11 estribos. ¿Ok? 11 estribos y acá hay más 8, 19 estribos. Entonces, ya para hacer el metrado final, chicos, decimos el metrado de la serie en columnas. En total, por las 12 columnas, porque son 12 columnas las que tengo, voy a necesitar. En mi acero longitudinal, es decir, el que va vertical, son 18 metros lineales por cada columna, pero yo tengo 12 columnas. Entonces, necesitaré 216 metros lineales para lo que son varillas de media pulgada. Luego, en lo que es el acero transversal, tengo 19 metros lineales porque ingresa 19 metros lineales en lo que es el estribo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un metro lineal cada estribo y ingresaban 19 estribos, serían 19 metros lineales por columna. Pero no tengo una columna, sino tengo 12 columnas. Entonces multiplicaré y me sale 228 metros lineales para diámetros de un cuarto, de pulgada. Entonces, como la unidad de medida del acero es kilogramos, entonces se tendrá que multiplicar las longitudes halladas por el peso nominal de cada barra, ¿no? Entonces sería 216 por 0,994, que es el peso de la varilla de media pulgada, ¿no? Dándome un total de 215 kilogramos. Y en cuanto al acero transversal, es 228 metros lineales por 0,25, que es el peso nominal de la varilla de un cuarto, y eso me da 57 kilogramos, haciendo un total de 271,7 kilogramos. 271,7 kilogramos. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto, eh, en este caso, eso es en cuanto a lo que refiere al acero de columna, chicos. Y bueno, también hay una planillita donde ustedes pueden ingresar estos datos, pero nos sale el mismo valor, ¿no? Que haberlo hecho en este caso de esta forma, ¿no? Claro que todo ahora se sistematiza, en este caso a través de sus hojitas de Excel, ¿no? Pero tienen el mismo funcionamiento acá, por ejemplo, en lo que es el acero longitudinal son los verticales, y acá el número de elementos es 12. Acá incluso está también la planilla de acero, ¿no? Y acá, vemos, ¿no? Cero de refuerzo, cero de columnas, el acero longitudinal es el que va vertical, ¿no? Son 12 columnas, sabemos, en la varilla es de media pulgada, son 4 varillas que ingresan por columna, su longitud es de 4,5 metros y su peso nominal es de 0,29 y eso automáticamente hace que salga aquí en media pulgada los kilogramos. De la misma manera, para lo que es el acero transversal son 12 columnas, el acero de un cuarto, son 19, por decir, este, 19 estribos, ¿no? Que miden un metro lineal cada uno de estos y su peso nominal es de 0,25, ¿ya? Y acá nos da los kilogramos, ¿no? Entonces al final tenemos 57 kilos de acero en cuarto, lo que hace igual a 26 varillas, y en lo que son media pulgada, 214,70 kilos, que así se presenta el metrado en kilogramos, pero para el requerimiento lo tengo que hacer en número de varillas, que en este caso son 26 varillas para lo que es diámetro de un cuarto y 24 varillas para lo que es diámetro de media pulgada, ¿ya? Y bueno, esto es en cuanto. Y acá ya está como que el requerimiento total, ¿no? Entonces acá ya hemos dicho que se necesitará para una columna
sabemos 18 metros lineales, ¿no? Acero longitudinal y 19 metros lineales en lo que es el acero transversal. Las longitudes totales para 12 columnas, ya hemos dicho, 216 metros lineales, diámetro de media y 228 metros lineales para diámetro de un cuarto. Cada varilla mide 9 metros lineales. Entonces el requerimiento total va a ser 216 entre 9, son 24 varillas de media pulgada. Y 228 entre 9 son 26 varillas de un cuarto. Considerando el 5% de desperdicio serán, ¿no? 24 por 1,05, 26 varillas de medias. Luego tenemos 26 varillas por 1,05, son 26 por 1,05, serían 27 varillas de un cuarto. Referente al alambre negro número 16, tenemos 271,7 kilogramos, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué 217, ingeniera? Porque nuestro total, en cuanto a lo que son aceros, sale 271, ¿no? Acá lo tenemos, 271,7 nuestra cantidad total de los aceros en kilos. Entonces, el alambre, el alambre negro número 16 es la cantidad total de acero en kilos, 271,7, y eso lo multiplicas, como está en el APU, alambre negro número 16, por un factor. Es decir, que de la cantidad de aceros que te salga total en cualquier elemento estructural, de la cantidad de acero total, le aplicas el 6%, ¿no? Entonces, igual a esta cantidad lo voy a multiplicar por el 6%, que es 0,06, y por el porcentaje de desperdicio y me sale 18 kilogramos, ¿ya? De alambre negro número 16, 27 varillas de un cuarto. Bueno, este es el tema del requerimiento, ¿ya? Este, y este es el tema ya del metrado, ¿no? Del metrado como tal, ¿sí? Bien, en cuanto, ¿ya? Vamos rápidamente a vigas, ojalá que podamos terminar vigas. En cuanto a vigas, indicarles que las vigas son elementos horizontales que de igual manera que lo hemos visto van a depender del tipo de edificación, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, considero una edificación de albañilería confinada y dije que mi columna era hasta la parte inferior de la viga, pues de la viga, entonces la viga como tal tiene que ser toda la longitud que va sobre el muro y la columna. Si yo consideré una estructura porticada, yo dije que la altura de columna era hasta la parte superior de la losa, ¿no? Entonces, donde hay columnas, pues las vigas se tienen que cortar, porque yo ya lo consideré. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Bueno, hay diferentes tipos de vigas, hay vigas de confinamiento, hay vigas peraltadas, hay vigas chatas, ¿no? La viga de confinamiento sirve para confinar, proteger al muro, que eso normalmente pasa en albañilerías confinadas. La viga peraltada es aquella que tiene más espesor, más altura referente al espesor de la losa, por eso se ve, por eso se llama peraltada. Y la viga chata del mismo espesor de la losa, ¿no? Ahora, en referente a la partida de concreto en vigas, su unidad de medida, como lo es en cualquier partida de concreto en una edificación, es metro cúbico. Entonces, esta unidad de medida que es metro cúbico, implica pues tres dimensiones, ¿no? Implica sección por longitud. Entonces, el concreto se va a considerar la sección de la viga por la longitud de la viga, ¿no? Entonces, la sección de la viga en este caso es 25 por 20, ¿no? Entonces, esa sección de 25 por 20 vamos a multiplicar por toda la longitud, como en este caso que se tenga de la viga. Para ello es importante que ustedes siempre consideren en el proceso de metrar este, sus paso a pasos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero metrar vigas, concreto en vigas, como lo voy a hacer ahorita, primero tengo que definir la unidad de medida. ¿Qué unidad de medida le corresponderá a mi partida? ¿No? Entonces, acá sabemos que es metro cúbico. Entonces, esto significa, como ya le decía, sección por longitud. Entonces, yo en el esquema adicionalmente pues tengo que representar cuáles son las vigas, ¿no? Que tiene mi edificación. Entonces hay tres tipos de vigas llamadas soleras que son de 25 centímetros de ancho y que son las principales porque son las que están cargando las viguetas. Y las vigas de amarre son aquellas vigas que están entre las vigas soleras y son las que sirven para, digamos, este,
vamos a decir, confinar, ¿no? A la losa para que también podamos completar el diafragma rígido, en este caso, que tenemos en cuanto a las losas, ¿no? Ahora, este, ya habiendo identificado y luego la viga que va en la escalera se llama viga chata y luego aquellas vigas que bordean al ducto se llaman vigas de borde, ¿no? Entonces tenemos acá viga de borde y acá también tenemos viga de borde porque acá hay un ducto, ¿no? Bueno, acá está la viga chata que como les digo es de 2 metros. Bueno, acá esta medida que está quedando es de 2,58. Entonces, y esta medida que están acá quedando de 3,625, 3,625. Y la medida vertical también es 3,625. ¿Ya? Entonces, y también es importante saber dónde va a haber ventana, dónde hay puerta, porque ustedes saben que donde hay ventana o puerta se tiene que encofrar todo el fondo, pero si hay muro no se encofra todo el fondo, va a depender del, del ancho del muro con respecto al ancho de la viga, ¿no? Entonces, todas esas cositas se tienen que ver para el encofrado. Pero es necesario hacer tu esquema como lo estamos observando, donde se pueden ver las vigas, cuáles son estos tipos de vigas, ¿ya? Acá son 25 de ancho por toda la longitud completa porque corre a pesar que hay columna debajo, pues en albañilería confinada todo tiene que ser pues viga, ¿no? De la misma manera con los horizontales, ¿ya? Bueno, y luego acá tenemos este en cuanto a las vigas, acá tenemos esta planilla de metrados, ¿no? Tenemos vigas, concreto F'C, 210 kilos centímetros cuadrados. Tenemos acá descripción, vigas soleras, tenemos cantidad, largo, ancho, alto y metrado parcial, ¿no? En cuanto a a las vigas soleras, porque tenemos que considerar con el esquema, ¿no? En cuanto a la viga solera, vamos a tener que definir siempre, ¿ya? Las vigas o los ejes principales, eje A, eje B, eje C, punto y coma entre los ejes limitantes, que es eje 1 y eje 4, ¿no? ¿Cuánta cantidad es? Es uno, 2 y 3, tres cantidades. El largo es de 10,25, largo 10,25. Ancho es de 0,25, ¿no? El ancho de la viga es 0,25 y el alto, que en este caso es 0,20. ¿Ya? Luego también tenemos las vigas de amarre, que son las de color rojo, ¿no? ¿Cuánto es la medida? 3,625. 3,625 por 2, porque acá hay un tramito y acá hay otro, 7,25, ¿no? Sería 7,25 por 1, por 2, por 3, por 4, ¿no? Entonces sería 7,25 por 4 la cantidad. El ancho de la viga es 0,25 y el alto es 0,20, ¿no? Luego tenemos la viga chata, que es la que está acá, la longitud es de 2 metros, el ancho es de 25 y el alto es de 0,20. Y luego las vigas de borde son las que están aquí, ¿no? Mostrándose, en este caso de 3,625 y de 1,05. ¿No? Ahí está, 3,625 por 0,25 de ancho por la altura 0,20 y 1,05 por 0,20 y 0,25 por 0,20. Y luego tengo el metrado total, ¿no? Entonces, en cuanto al metrado, ¿ya? En cuanto al metrado tengo 3,32 metros cúbicos, ¿ya? 3,32 metros cúbicos, ¿ya? 3,32 metros cúbicos. Entonces recuerden que con este metrado, con esta cantidad de la partida, 3,32 metros cúbicos. Entonces recuerden que con esta cantidad de la partida, con este metrado, porque el metrado es cantidad de la partida, ustedes pueden hallar sus respectivos aportes o sus respectivas cantidades, ¿no? ¿Cómo hallo o cómo hago el requerimiento de materiales? ¿Cómo calculo la cantidad de materiales? Metrado por aporte unitario. Metrado ya lo tenemos acá, que es 3,32. Aporte unitario lo tenemos acá, que es la tablita que me da la Capeco, ¿verdad? Donde me dice que para un concreto 210 y una proporción 1,22
pues la cantidad de la cantidad de material que se necesita es 9,73 bolsas de cemento, 0,52 metros cúbicos de arena gruesa, 0,53 metros cúbicos de piedra chancada y 0,186 metros cúbicos de agua, todo eso para un metro cúbico de concreto. ¿Ya? Entonces necesitaré, ¿no? Lo siguiente, 9,73 por 3,32 y por 1,05, que es lo que corresponde al 5% de desperdicio. Necesitaré 0,52 por 3,32 y por 1,05. ¿No? Necesitaré 0,53 por 3,32 por 1,05, ¿no? Que es la cantidad de materiales que se necesitan en total. En cuanto al encofrado y desencofrado, su unidad de medida es metros cuadrados. Esto implica, como ya se decía, el área total de encofrado y desencofrado, la cual será la suma de las áreas individuales. Y el área de encofrado de cada viga constituye la superficie de contacto efectivo con el concreto. Siempre es importante que sepan ustedes que que este encofrado y desencofrado es el área efectiva en contacto con el concreto. ¿Ya? También los encofrados dependerán de las siguientes características, ¿no? Del tipo de edificación, del tipo de viga, de la posición de la viga y si hay muro o no hay debajo de la viga, ¿no? De todo eso va a depender, ¿ya? Por ejemplo, acá es para una estructura, asumimos aporticada donde hay, o de repente una viga central donde no haya muro debajo de este, ¿no? Entonces se encofran los tres lados. Acá, por ejemplo, es una viga chata, se entiende que el espesor de la losa es igual al espesor de la viga, entonces ahí no se va a poder encofrar la parte transversal, ¿no? Porque ya ahí nomás está la losa. Entonces, pero lo que sí se encofra todo lo que es el fondo, entendiéndose que no va a haber muro debajo de esto, ¿no? Como ya decía, los metrados van a depender del tipo de edificación, ¿ya? Que nosotros tengamos. En este caso es una estructura porticada y vemos que la viga peraltada perimetral, una viga peraltada perimetral se tiene que evaluar todo su perímetro, tanto exterior como fondo y esta parte que nos queda, que es el perso de la losa. Y esta es una viga, por ejemplo, peraltada central, ¿no? Donde esos son sus tres lados. Acá también son sus tres lados, pero obviamente el espesor de la losa no se va a considerar, ¿ya? Bueno, a ver chicos, se fue mi señal, ya se fue mi señal, pero ya me conecté, rapidito. Les decía que referente a lo que son las vigas y todo lo que tenemos dentro de estas, pues primero se basea en la viga, luego las viguetas y finalmente la losa, ¿no? No es que se baseen en momentos diferentes, todo tiene que ser solo por decir día, pero hay etapas, ¿no? Primero vigas, luego viguetas y luego losa. Este es un esquema referente a lo que es la partida eh, encofrado, ¿no? A ver, el concreto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ya. En cuanto a lo que es el encofrado, chicos, sí aquí en cuanto a lo que son edificaciones de albañilería es un poquito más complicado, ¿no? Esta es una es un ducto, que es una abertura en una losa. Como ustedes ven, se tienen que encofrar sus cuatro laditos en cuanto a la altura, ¿no?
En lo que es la escalera, por ejemplo, se tiene que encofrar toda la parte vertical, ¿no? Se tiene que también considerar eso, ¿no? La longitud por la altura, longitud por la altura. ¿Mm? Bien, entonces para eso también nosotros trabajamos con estas hojitas de Excel en cuanto al encofrado y desencofrado. Y aquí sí tenemos que tomar en cuenta bien el tema de que si vamos a metrar fondo o vamos a metrar también lo que es los costados, ¿no? Por ejemplo, referente al esquema que se ha realizado, ¿ya? Entonces se van a considerar en primer lugar los frisos verticales, ¿no? Que son los que están en la viga A y la viga C. Entonces acá se pone vigas soleras porque estas son vigas soleras, la de color verde, ¿no? Entonces vigas soleras frisos, vamos a meter a los frisos, que son los costados verticales, tanto izquierdo como derecho. O sea, me estoy refiriendo al eje AA, al eje SC, entre los ejes 1 y 4, ¿no? Cantidad es 2, el largo es 10,25 y el alto es 0,20 porque ahí es largo por alto, ¿no? Largo por altura porque es solamente friso. El cajón nada más por decirlo, ¿no? Ya es 25 por 20, es digamos el tema del encofrado perimetral, por decirlo de una manera, ¿no? Luego tenemos los frisos horizontales, que sería acá 8 metros por 0,20, 8 metros por 0,20, ¿no? Dos veces 8 metros por 0,20. Luego tenemos en la viga solera eje central inferior, fondo, que está en el eje BB, entre los ejes 2 y 3. 2 y 3 este tramito, ¿no? Entonces ese tramito nos dice eje BB entre los ejes 2 y 3, ¿no? Entonces acá hay una cantidad, ¿no? Acá tenemos una cantidad y acá la medida es de 1,05 porque la abertura es de 1 metro, pero si nosotros queremos encofrar sería desde, digamos, el muro a muro, ¿verdad? Y entonces ahí es que tendría que ser 1,05. Recuerda que estamos metrando el eje BB entre los ejes 2 y 3. Aquí hay una puerta. Esa puerta tiene 1 metro de ancho según el cuadro de Banner, pero cuando voy a encofrar es en la parte estructural, que sería el ancho de la puerta más 0,05 y más 0,05. ¿Ya? Entonces, em, aquí en la planilla, pues es 1,05, 1, el ancho es de 0,25 y largo por ancho, ¿no? Largo, o en este caso está considerando largo por ancho, es decir, acá se está considerando 1,05 por el anchito de la viga, que es 0,25. ¿Ya, chicos? Y el metrado. Luego tenemos el eje perimetral superior fondo, eje perimetral superior fondo, que se encuentra en el eje 1, ¿no? Entonces, en el eje 1, por ejemplo, ¿no? El eje 1, vemos nosotros que hay ventanas. Entonces, cuando hay ventanas, se encofra todo el fondo, pero cuando hay muro, no se encofra ahí, ¿verdad? Va a depender del ancho del murito. Si el muro es de 15, por decir, y la viga es de 25, entonces hay 10 centímetros de pinto que tengo que encofrar. Entonces acá nosotros vamos a considerar eso, ¿ya? Vamos a considerar eso. En cuanto al eje 1,1, eje 1,1, eje 4,4, primero el eje 1,1, ¿ya? Para no confundirse, el eje 1,1. Entonces acá son dos, sería 1,2, son dos. Eh, Eje 1,1, ya, eje 4,4. Ah, son los costados, eso ya lo hicimos. Acá estamos en el eje perimetral superior fondo, ¿ya? Eje 1,1, eje perimetral superior fondo. Entonces aquí vamos a tener, en primer lugar, chicos, para poder metrar en este eje, como les decía, tiene que ver primero lo que esté ocupado por ventanas. Entonces la ventana tiene una longitud de 2 metros, me parece.
Sí, las ventanas tienen 2 metros 10. Aquí están las ventanas, ¿ya? Entonces, en la ventana, chicos, primero se tienen que tomar en cuenta la ventana es de 2 metros, pero considerando sus espesores de lo que es el tarajeo, es 2,05. Como hay dos tramos, sería por dos. Y entonces en ese eje uno, entre los ejes A y C, sería 4,10. O sea, en este eje de acá, ¿no? En este eje de aquí sería 2,05 por 2, 4,10. ¿Ya? 4,10 por el ancho, que como ahí estamos diciendo sin muro, ¿no? Recuerda que ahí se está diciendo sin muro. O sea, cuando no hay muro es porque está ahí la ventana o la puerta, o es un espacio libre. En este caso es que hay ventana. Entonces, como hay ventana, ustedes han visto que en la ventana no hay muro, pues no, o es ventana o hay muro, o hay muro o hay puerta, no puede ver los dos a la vez. Entonces, si hay una ventana, significa que todo ese fondo de viga lo tienes que encofrar. Es por eso que acá yo he puesto las dos ventanas que tenemos y el ancho de la ventana que es, o el ancho del murito ahí, o de la viga, perdón, el ancho de la viga que es de 0,25. Entonces acá lo que queda de muro, chicos, yo lo hago de la siguiente manera. Tú tienes la longitud total de 8 metros, pero esos 8 metros vas a restar 3 veces el ancho de la columna y a eso vas a restar la medida que está ocupada por la ventana. Y lo que te queda, que en este caso sería 3,15, se multiplica por todo el fondo, que es como que el pinto, ¿no? Porque si toda la viga es 25, pero el murito que está en el eje uno es 15, entonces nos queda 10 de pinto que se va a considerar. Y así, chicos, se va a hacer por cada uno de las descripciones que se han considerado aquí. Es sencillo, solamente es cuestión que ustedes analicen. Por ejemplo, acá donde hay puerta, obviamente de puerta no hay muro, ¿no? Entonces no podré considerarlo pues todo. En algunos casos se considera todo el ancho, que es para puertas, vano de puertas, vano de ventanas, y donde hay muros, obviamente puede ser que todo el ancho del muro esté posicionándose encima de la viga, o puede que la viga sea digamos, de un ancho mayor al ancho del muro, ¿no? Entonces todo eso se analiza para que finalmente, chicos, se calcule, ¿no? Esta planilla de metrados, ¿no? Que en este caso es 16,58, que también es la que se ha considerado acá, ¿no? 16,58, ¿ya? Entonces ustedes saben que con esa cantidad, ¿ya? Usted puede ir a ya los materiales. Entonces, para poder sacar el requerimiento de materiales, yo voy a necesitar del metrado por el aporte unitario. El metrado es la cantidad de la partida que ya la tenemos y el aporte unitario es lo que está acá, ¿no? 6,71 pies cuadrados por cada metro cuadrado de viga, 0,21 kilos de alambre número 8 y 0,24 kilos de clavo de 3 pulgadas. En toda esta cantidad ya está considerado el porcentaje de desperdicio, ¿ya? Recuerda que la cantidad de materiales es aporte unitario por metrado, ¿ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí porque ya el tiempo no nos da para más, pero no sin antes poderle responder las preguntas y consultas que ustedes tuviesen. ¿Ya? A ver, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, chicos? Consultas, dudas. Gracias por la exposición, nos dice. Bueno, qué bien que les haya gustado y que hayan entendido, sobre todo, chicos, el tema de metrados es fundamental. Ya sea que ustedes apliquen cualquiera en un futuro, de repente ahora, no lo sé, software, o les digan, no, ya no necesitas saber la esencia, eso es mentira. Este método tradicional nunca va a pasar de moda porque es la esencia de una de las cosas que nosotros como ingeniero trabajamos, ¿no? Que son los metrados. Y tenemos que conocerlo desde la raíz, desde abajo, ¿no? Que es su proceso tradicional, tomando en cuenta lo que dice el reglamento,
haciendo mis esquemas para representar la dimensión correcta y esto llevar una planilla de metrados. Es la única manera, chicos, de poder fortalecer eso en mí, ¿no? Ya luego vendrán programas, software, lo que ustedes quieran, metodologías, eso no hay discusión, pero el proceso sí tenemos que saber. Bien, muchas gracias, jóvenes. No sé si hay otra consulta. Las plantillitas ya han sido compartidas, ustedes ya saben, los que me siguen, ya saben que el material y todo lo que ustedes han observado, planos, el reglamento, las diapositivas, se comparte en la empresa. La empresa es la que hace la gestión de esta. ¿Ya, chicos? Bien, jóvenes, entonces, si no hubiese ninguna pregunta, ninguna consulta, yo les agradezco nuevamente la participación de cada uno de ustedes, esperando que Dios siempre los bendiga, que les dé salud para poder a seguir aprendiendo, seguir haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Que es hacer ingeniería, de esa ingeniería de la buena. Muchas gracias, chicos. Y nos estamos ya reencontrando el día lunes. Tenemos ya nuestra próxima sesión. Vamos a seguir con metrados. Nos está faltando, me parece, dos sesiones más, las cuales están dedicadas a lo que son instalaciones tanto en lo que es la parte de sanitarias, metrado en sanitarias, como metrado de eléctrica, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias. Que tengan un bonito fin de semana, que tengan una bonita noche. Nos vemos. Gracias. Gracias, ingeniera Elena, por la clase expuesta el día de hoy. Nos estaremos encontrando con su persona el día lunes para continuar con la última sesión que vendría a ser la semana 3. Bueno, chicos, antes de culminar con la clase, voy a presentar pantalla para dar las últimas indicaciones. Listo. Sí se puede ver pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Ya, listo, perfecto. Muchas gracias. Ya, como acabo de mencionar, solamente quedan dos clases que vienen a ser para la semana 3, la quinta y la sexta sesión. Estaremos acabando con la clase el día 30, vendría a ser la última clase. El día de hoy se ha programado, o bueno, está programado el examen número 2, que viene a ser de la clase de hoy y de la tercera sesión que se ha dado. Todos los materiales están subidos en el aula virtual. Se les ha compartido también por el grupo el link para que puedan ingresar. Se les ha estado viniendo compartiendo. La habilitación del examen se les va a informar por el grupo de WhatsApp, como se ha estado viniendo haciendo, para que lo puedan resolver. El examen va a estar habilitado a las 24 horas. Todo es para marcar, es de la misma modalidad como lo hicieron en la evaluación número 1. Va a estar disponible hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche. Y las notas se va a subir el día lunes. El día lunes van a poder visualizar todas sus notas, tanto de la primera y segunda evaluación. Ya, ¿tienen alguna consulta más para poder pasar ya con la foto correspondiente? El examen es solamente de un intento, ya, para que puedan resolver. Es por eso que se les da 24 horas para que lo puedan resolver con calma. Las preguntas son todo referente a clases, no hay nada fuera de clases, ¿ya, chicos? Listo. Acabo de habilitarles la cámara, por favor, la encienden para la foto correspondiente. Gracias, Alejandro, Daniel Carpio, Álvaro, Álvaro Vázquez, Yuriko, José Barrantes, gracias, Carlos Francisco, Antonio Naves, José Barrantes. Gracias. ¿Quién más está? Ya, Anastasio, Antonio, Carlos, Castillo, Wisher, Daniel, Edgar, José Angaro, José Barrantes, Juan Chucky, Huemaní, Julio César, Julio Fernando, Catherine, Luis David, Marcos, Paul, Rocky, Roycer. Listo. Veo que aún hay inquietudes. Sí, el video de hoy de la clase se va a subir dentro de 1 hora. Va a estar cargado en el aula virtual para que puedan verlo junto al material de la PPT y de lo que acaba de mostrar la ingeniera, ¿no? Los materiales.
Todo eso se va a estar subiendo, no se preocupen. Las anteriores plantillas también están subidas en cada sesión, cada video cuenta con el material. Si han podido observar, ya está cargado todo. Ya solamente faltaría de la clase del día de hoy para cargarle en el aula virtual. Ya, eso sería todo. Ya les vamos a pasar el comunicado de que el examen ya está habilitado a las 10. Ya, chicos. Se está subiendo plantilla por plantilla. Ya, Pablo, no te preocupes. Hasta la última se va a estar subiendo. No se preocupe. Bueno, eso sería todo. Con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes y suerte en el examen y que tengan un bonito fin de semana, ¿no? Eso sería todo con mi persona. Hasta luego.